Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. ...30 minutos pasan de la 1 de la tarde y vamos a hablar a continuación de reciclaje, ese gesto que todos debemos tener importante a la hora, de estar en casa o de salir a la calle cuando nos encontramos con algún tipo de residuo. También vamos a hablar de reciclaje hoy, pero desde un punto de vista un poco diferente, porque ¿qué ocurre cuando una persona que viaja se desplaza fuera de España, por ejemplo a un país exótico, y se encuentra en cómo reciclan en otros países? Bueno, pues vamos a hablar de esto con Enar Roldán, que es directora de Dedos Naturaleza, bióloga, investigadora y educadora ambiental. Enar Roldán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que deseando hablar de este tema porque todos los que hemos viajado nos hemos encontrado con que el reciclaje en otros países no es similar, sobre todo cuando estamos en países, digamos en desarrollo, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué reflexiones te ha generado a ti estos viajes a países exóticos? Pues sí, la verdad es que se produce un cruce mental porque te das cuenta que el mundo está hecho de submundos y que en cada submundo se viven las cosas de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado esto y por otro lado ese sentimiento que tienes instaurado de tener conciencia ecológica, por un lado, te sientes mal cuando tiras algo en un cubo que no es o no haces todo lo suficientemente bien y bueno, te entra un poco cargo de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues en esos países dices, pues no lo hacemos nada mal, que eso no quiere decir que no haya que seguir mejorando, pero no lo hacemos nada mal. Uh-huh. Bueno, el hecho de no hacerlo nada mal en comparación con los países exóticos no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí, ¿no? Porque tenemos que aportar nuestro grano de arena a que no siga habiendo, residuos, ¿no? Es decir, aportar a reciclar, a reutilizar y demás. Tú viajaste, por cierto, a Bangkok, ¿no? Donde también te generó una cierta impresión el ver cómo se hace la limpieza de la calle o la recogida de basuras. Sí, bueno, yo estuve en el sudeste asiático, en Tailandia, Laos y Camboya. Uh-huh. Bangkok es la capital y por ser la capital, pues la verdad es que estaba bastante limpia, ¿vale? Cosa muy diferente a cuando sales un poco de la ciudad principal. Pero Uh-huh. sí que es cierto que había los grupos de limpieza de las aceras en Bangkok, o sea, con sus cepillos y sus cubos de agua, pues a lo mejor eran 10 personas, 15 personas Uh-huh. ahí sacándole brillo a las aceras. Claro, las aceras las tienen impecables, pero solamente ocupa o dura en esas grandes ciudades. Cuando te sales de la zona más turística, pues llegas a la realidad ambiental de esos países que deja mucho que desear, claro. Uh-huh. ¿Y cómo es el reciclaje en esos países asiáticos? ¿Funciona? ¿Lo están haciendo? Yo creo que no lo deben tener todavía en su vocabulario, con muchísimo perdón y con muchísimo cariño, porque seguramente que nos escuche gente de esos países, ¿no? Uh-huh. Pero como tú decías bien, son países que están desarrollándose, que van por encima quizás de su capacidad y de su educación, y quizás, pues eso, el reciclaje no es algo que ellos valoren ni siquiera piensen. Ellos se comen, vas por el Mekong navegando y se comen un zumo y lo tiran por el barco. No tienen idea que no es bueno tirar eso, que eso se acumula, Uh-huh. ¿no? Como se dice, la tragedia de los bienes comunes, que hay un texto muy interesante que os recomiendo y lo podéis bajar de internet. Y entonces, pues claro, ellos no tienen eso en su educación, en su cultura. Uh-huh. Por cierto, una cuestión. Hemos hablado de reciclaje, pero también del tema de la recogida de basuras en la calle. También creo que tenías una reflexión sobre esto. Sí, porque es muy, muy, muy curioso. Por ejemplo, en los cubos de basura, ya te digo que en Bangkok a lo mejor había 5 personas abriendo las bolsas de basura para separar el plástico, el papel, digamos, la materia orgánica, ¿no? Entonces, imagínate aquello, pues lo que supone para esa gente abrir de aquella manera las bolsas de basura, separando de manera manual todos esos residuos. Uh-huh. La historia que yo me pregunto, que eso no lo he visto porque no he visto, vas por Madrid o por las afueras de Madrid y ves punto limpio o
o cualquier otra cosa, que allí no hay puntos limpios que puedas encontrar, entonces no sé qué hacen con esos materiales, ¿no? Ujú. Pero sí que me gustaría un poco hacer esto como conciencia a los que vivimos en este país, no solamente hablar de lo mal o lo que les queda por hacer en otros países, ¿no? Sino por lo que nos queda hacer a nosotras en este que nos queda mucho por hacer y yo creo que eso es lo importante de todo esto. Ujú. Claro, porque además, como decimos, el hecho de que en otros sitios no lo hagan bien, no quiere decir que nosotros tengamos que ir por el mismo camino, ¿no? Que eso yo creo que lo tenemos que tener muy metido en la cabeza. Por cierto, que siempre hemos hablado de las 3 Rs, ¿no? Para ayudar al planeta a que no se desperdicien recursos y para reutilizar, pero es que ahora son 5. Son 5, porque antes era reducir, evidentemente es muy importante reducir nuestro consumo, reutilizar, hay que volver a utilizar esos botes, todo lo que podamos volver a utilizar implicará que sacaremos menos materiales de la naturaleza, porque al final todo nos lo da la naturaleza, ¿no? Y luego reciclar, es decir, cuando ya no lo puedo utilizar, hacer de la mejor manera para que ese material pueda ser reconvertido en otra cosa que se pueda utilizar. Ujú. Date cuenta que, como te digo, todo se saca de la naturaleza y la naturaleza no da más de sí. Entonces tenemos que hacer de la mejor manera para volver a recuperar esos materiales, ¿no? Que Ujú. esa es una de la cuarta R, que sería recuperar, ¿vale? Y por otro lado es rechazar aquello que no nos interesa en el consumo, ¿no? Vamos a rechazar los plásticos, por ejemplo, vamos a rechazar los materiales que no sean amables con el medio ambiente, ¿no? Y Ujú. esas serían las 5 Rs, pero hoy os traigo un regalo que quiero presentaros ahora. Es un libro que os recomiendo que si no lo habéis leído lo leáis, que es de Yayo Herrero, a ver si lo vemos aquí, de Yayo Herrero, que se llama Los 5 elementos, ¿vale? El subtítulo es una cartilla de alfabetización ecológica. Ujú. Entonces, fíjate, leyendo este libro, os voy a dar 3 Rs que no están recogidas en las 5 Rs. No quiere decir que sean ni mejores ni peores, pero yo creo que son muy curiosas. Una es, o sea, de las 3 Rs la primera sería reducir la huella de carbono. Ya no reducir nuestro consumo, sino reducir la huella de carbono. Restaurar el funcionamiento de los ecosistemas, porque los ecosistemas nos dan salud, necesitamos que los ecosistemas sigan funcionando, sino que nos lo digan en la pandemia, ¿verdad? Ujú. Y luego resiliencia, que es muy importante porque vamos a tener que hacer cambios socioeconómicos necesarios para la supervivencia humana y vamos a tener que ser resilientes y positivos ante esos cambios, ¿no? Ujú. Así que recordar los 5 elementos de Yayo Herrero, que os va a encantar leer, está muy bien escrito, es muy pequeñito Ujú. y tiene muchísima enjundia. Ujú. Bueno, pues los hemos apuntado. Vamos a volver a repetir el título. Los 5 elementos. Está escrito por Yayo Herrero y nos va a ilustrar sobre este tema del que acabamos de hablar, reciclaje y también cómo mirar al futuro con un poco más de positivismo si empezamos a tener algunos gestos para reducir el número de residuos y para reutilizarlos. Enar Roldán, directora de Dedos Naturaleza, bióloga, investigadora, educadora ambiental, gracias por atendernos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por estar abiertos a todo este cambio que tenemos que hacer entre todas y todos. Un placer. Hasta ahora. Un placer. Hasta luego.